mantenernos en un mismo ánimo en nuestras propias vidas no es fácil. Es decir, vamos a tener nosotros algunos momentos que vamos a estar con el ánimo, ¡guau! Mejor dicho, lo que sea que se venga, vamos a enfrentarlo. Pero también van a haber momentos en nuestras vidas donde vamos a desanimar, ¿no es cierto? Sentir que no tenemos las fuerzas suficientes. Lo tremendo en todo esto es que en nuestras vidas vamos a hallar eso. Si usted ve en todos los hombres de la Biblia, van a hallar que hubo momentos donde estuvieron en lugares altos y momentos donde estuvieron en momentos bajos en sus vidas. Ok, hay dos personas que yo les tengo respeto. Bueno, eh, vamos a hallar esos montes y valles. Elías, hombre usado por Dios, lleno de poder de Dios en su andar y una revelación como uno diría, wow, qué vida la de ese hombre. Pero también quiso morirse. Es decir, no solamente le sucede a usted, sino a los grandes hombres de la palabra. También podemos verlo en un Job, que él ya no hallaba realmente lugar en su vida y en la prueba que existía. José, perdón, no estuvo amado por su padre y después, en cierto sentido, envidiado por sus hermanos y vendido como un esclavo. Volvió y subió a tener un buen lugar en la casa de Potifar, pero después termina en una cárcel. Juan Bautista. Esa vida, ¿no? Que estamos hablando de él en Marcos en estos días. Diría sus discípulos, ¿una mujer bailó bien? Pues bien en el sentido bien para ese rey, ¿no? No estoy diciendo que esté bien bailar de esa manera. ¿Cómo se hallarían ellos? Hay algo seguro también, hermano, de las muchas cosas que tenemos, y es que la vida nos va a enfrentar a aflicciones, porque Jesús mismo lo prometió. ¿Cierto? En la vida tendréis. A veces no queremos abrazar esa realidad. Tendremos aflicciones. Y algunas veces esos desánimos hacen en nosotros perder la perspectiva correcta, perder la esperanza, perder, digamos, como la fuerza, la fe, creer en la palabra de Dios. Entonces nos salimos muchas veces del camino y en cierta manera perdemos rumbo. Les he comentado a ustedes que estoy leyendo junto con mi esposa El progreso del peregrino, y hoy el capítulo que nos toca leer trata de el castillo, o no el castillo, sino el gigante de desesperación, donde tanto Cristiano como Esperanza, el cual habían escapado de la feria de la vanidad y cuyo lugar muere fiel. Ellos se encuentran en un lugar especial donde retoman fuerzas en las fuentes de agua viva y siguen su trayecto, pero como ya habían caminado tanto, se les hizo tan duro el camino y vieron alrededor del camino otra senda que se veía más suavecita y la senda parecía paralela, por lo cual ellos decían, ¿cómo nos vamos a perder del camino si va aquí al lado? Entonces ellos toman ese camino, andan, pero les llegó la noche y perdieron
entonces la huella del camino verdadero. Dice la historia de Juan Bunyan en ese capítulo, que se quedaron dormidos y cuando se despertaron fueron atrapados por el gigante desesperación, por haber cogido la senda se llama así esa senda, la senda o el prado de la senda extraviada. El gigante los cogió, los metió en un calabozo y de miércoles a sábado no le dio nada, ni siquiera agua, y era una plena oscuridad y le amargaba la vida. La esposa de este gigante desconfianza le dice al gigante: vaya y apalélos. Pero estaban buscando matarles. Le dieron tan duro a estos dos hombres. Y al otro día fueron a mirar si estaban muertos, pero no. Entonces él le dice a la esposa al gigante que no estaban muertos, y desconfianza dijo: no, pues dígales que acaben con su vida, porque su vida es miserable, metidos en un calabozo lleno de tortura en sí mismo. Le dicen: mátesen con un cuchillo, con una cuerda, o beban un veneno. Esperanza cristiano quería hacerlo. Decía: es mejor que acabemos con esto, pero como siempre Esperanza habla por allá y le dice: no, la palabra dice: no matarás. Si uno matara a otro, mataría el cuerpo, pero su alma estaría dispuesta para Dios. Por ejemplo, el que mata a un cristiano, aunque mate su cuerpo, el alma no. Pero el que se mata a sí mismo mata dos veces su alma y mata también su mismo cuerpo. Decía: no podemos hacerlo. Y como buena esperanza decía: ¿qué tal que de pronto se le olvide cerrar la puerta, o que de pronto nos saque algún lugar, o se descuide y nos volemos? Como siempre Esperanza tiene esperanza. La señora del gigante desesperación le dice: no, sáquenlos al patio y muéstrenle los huesos de todos aquellos peregrinos que han sido despedazados por la desesperación. Y ellos entonces buscarán acabar con sus vidas. Orando esa noche, Cristiano y Esperanza, el primero se acordó que tenía una llave que se le había sido dada con el fin de abrir cualquier puerta, pero se dio tarde cuenta de que la llave la tenía. Esa llave tiene un nombre, se llama promesa, y abriría cualquier puerta en la cual esta llave fuese metida. Y así comenzaron ellos a escapar puerta a puerta hasta que llegaron a la principal, pero por ser una puerta tan pesada y grande, rechinó tan duro que se levantó gigante y comenzó a correr detrás de ellos, pero menos mal, como buenos cristianos, corrieron así como Fabiolita y salieron adelante. Y volvieron de nuevo al camino. Y ellos decían: vamos a dejar un letrero para que nadie cometa el mismo error que nosotros cometimos. Y el letrero decía lo siguiente: estos escalones conducen al castillo de la duda, cuyo dueño es el gigante desesperación, que menosprecia al rey del país celestial y busca destruir a sus santos peregrinos. Queridos hermanos, muchas veces el desánimo nos lleva a una desesperación en nuestras propias vidas y nos conduce muchas veces a estos niveles donde una persona quiere acabar con su vida. Si usted también lee Éxodos, allí encontrará que el pueblo gemía de tal manera que su vida era amarga, es decir, había amargura de vida, su vida era una pesadez, no anhelaban vivir. Y
¿Cómo enfrentamos nosotros ese tipo de situación? Sería digamos, la pregunta que nos haríamos. Ahora, me parece especial este hombre Juan Bunyan, cómo entiende profundamente la palabra de Dios y la puede, digamos, escribir a través de esta preciosa historia. Y hay algo precioso que nos podemos nosotros aferrar fuertemente. Vaya conmigo, por favor, a Romanos 15. Versículo 4. Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes, ¿cuáles cosas se escribieron antes? ¿Usted qué diría? ¿Cuál? Muy bien. ¿Ya lo tiene usted claro? Pablo le está escribiendo a la iglesia de Romanos, pero es una carta que es para la iglesia. Nos está diciendo entonces, en esta epístola, que lo que se ha escribido antes, ¿qué? ¿Escrito y qué dije? Escribido. Wow, qué error. Realmente en esta hora necesito un Snickers. Se ha escrito, wow, ¿verdad? Ni caigo en cuenta. Se ha escrito con ese objetivo para nuestra enseñanza. Se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de ¿qué? De las escrituras tengamos esperanza. Mire tan hermoso ese versículo tan precioso. Dios mismo se ocupó de que usted y yo, como la iglesia del siglo XXI, tuviéramos la palabra de Dios con el gran objetivo de que tuviésemos la esperanza en nuestras propias vidas. Ahora, esta esperanza viene por causa de la palabra misma que genera en nosotros la paciencia y el consuelo. Es decir, cuando usted maneja la paciencia y el consuelo que da la palabra, produce entonces en nuestras vidas una esperanza. Esa paciencia tiene una raíz que significa perseverancia, capacidad de mantenerse firme. A pesar de las grandes situaciones, la palabra entonces nos da a nosotros, nos alimenta y nos fortalece a través del mismo Dios, a través de su Santo Espíritu, para que usted se mantenga firme a pesar de las situaciones difíciles. Entonces miramos una vida de Job, por ejemplo, una vida que en un día lo perdió todo. Y fue escrito para darnos entonces a nosotros la capacidad de mantenernos firmes, porque sabemos que Dios actuó de una forma diferente en esa vida. Que Dios no les dejó, Dios no abandonó a nadie. Él estuvo ahí. Antes era el pueblo que abandonaba a Dios mismo. La palabra consuelo significa levantamiento del espíritu. En pocas palabras, entonces, esas cosas se escribieron para enseñarnos, para que tuviéramos nosotros entonces la perseverancia y nuestro espíritu fuera levantado por medio de las escrituras para que viviésemos con la esperanza. Cuando hay esperanza, el mismo Pedro dijo, no avergüenza. No avergüenza. Porque la esperanza realmente, queridos hermanos, es una aliada o va de la mano de la fe. Es más, si usted sigue leyendo conmigo el versículo 5, mire lo que encontramos.
Pero el Dios de qué? Ah, mire tan hermoso. El Dios de la paciencia, el Dios de la perseverancia, el Dios que afirma, el Dios de la consolación, el Dios que levanta el espíritu de cada uno de sus hijos. Hay linda promesa ahí. ¿Os qué? Entonces, mire que puede venir como qué, como un regalo de Dios. ¿A través de qué? De las Escrituras. El mismo Dios entonces nos da ese regalo de consolación y de paciencia. Por ello, nosotros debemos, queridos hermanos, aprender a buscar consuelo y paciencia para alimentar la esperanza en la palabra. En el versículo 6 dice: para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos ya un fin en su, digamos, o una plenitud allí. Y es que usted y yo podamos entonces alabar a Dios en todo. En todo. Tener confianza en Dios. Tener esperanza en Dios cuando vemos las situaciones tan difíciles no es sencillo. Pero Dios no está dormido. Muchas veces usted y yo pensamos: ¿será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios me abandonó? Y quitamos la mirada del Señor. Ahora vamos a ver de una manera muy rápida una situación también de desesperanza y cómo Dios actuó en medio de esas vidas en su momento. Ya lo prediqué hace un buen tiempo cuando hablé sobre la historia o la serie que tratamos de jueces, pero ahora vamos nosotros entonces a observar, en cierto sentido, queridos hermanos, como Gedeón, en una sola predicación en esta noche, vemos el panorama del acompañamiento del Señor en sus vidas. Vayan por favor a Jueces capítulo 6. Recuerde que Jueces se resume en el último versículo del libro. Decía que en Israel en aquellos tiempos no había rey y cada uno hacía lo que le parecía. Y eso sucede cuando usted y yo dejamos al Señor. Jueces 6, versículo 1 y 2 dice así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Vamos a mirar la situación. ¿Cuál fue la causa? Que ellos hicieron lo malo. Eso. Recuerde lo que sucedió. Ustedes echen fuera de su territorio a las otras naciones. ¿Qué hicieron ellos? No lo hicieron. Ellos están allá en el valle, nosotros estamos aquí en el monte. No nos estamos tocando, pero que resultó a lo último se dieron en matrimonio. Es decir, el que piensa que camina en la carne y no le va a pasar nada, se engaña a sí mismo de tal manera que cuando ya venga la forma de abrir sus ojos es porque el golpe ha sido duro. La mano entonces, dice, de Madián prevaleció contra Israel. Dice, se hicieron mucho más fuertes. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Usted se puede imaginar esa situación, que usted tuviera su casita y ahorita le dice: no, vaya y viva en una cueva. Es decir, fueron despojados totalmente. Fueron totalmente quitados de sus lugares. Sigamos leyendo.
Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos subían y ¿qué? Los atacaban. Era una vida horrible, hermanos. No sé si alguno se acuerda los meses, las semanas que vivimos después del terremoto. Hay que cuenta verlo esto por 7 años. Y cuando acampaban contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo, ¿qué sucedía? Empobrecían y de esta manera les causaban unos grandes daños. Entonces, no solamente no tenían casa, no tenían qué comer y cada vez estaban peor. La situación era supremamente difícil, muy grave. Y es verdad, hermanos, esa es una analogía. Cuando uno anda con una vida, queridos hermanos, que comparte, entre comillas, las malas compañías, es decir, lo carnal, tarde o temprano, lo carnal va a dominar, tarde o temprano. Porque la gente piensa que puede vivir sin la bendición de Dios. Y todo lo que el hombre sembrale, eso va a cosechar en su propia vida. Todo lo que usted siembra va a cosechar. Ahora usted dirá, pero ¿por qué le va bien? Porque Dios a esa persona no quiere que se salve. Pero ese es el malvado y le va bien. Pues sí, no quiere que le llegue el evangelio. Así de sencillo. Para que viendo no vean y oyendo no oigan. Pero el que tiene misericordia le permite que llegue a un punto en su vida donde tenga que reconocer que necesita entonces de Dios. Ahora, ¿cómo salir nosotros de una situación como esta? Muy bien. ¿Qué dice el versículo 6, última parte? Y los hijos de Israel clamaron, hermanos. Y si usted pone a mirar, el 7 dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, el versículo 8, que da ahí una respuesta. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Y comienza entonces el varón profeta a darle las palabras a ellos. Yo soy el Dios que los hizo salir de Egipto, que los libré de sus manos, de aquellos que los que afligieron. Los que yo soy el que les he dado esta tierra. Versículo 10. Yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Es decir, lo primero que usted y yo debemos darnos cuenta es qué ha causado la condición en la cual me encuentro. Muchas veces son pruebas de Dios, sí, pero muchas veces son errores de mi propia vida, las cuales cosecho consecuencias. Cristiano y Esperanza se salieron del camino porque lo vieron más suavecito, pero tarde o temprano vino la noche, se perdieron en medio del trayecto y ya no era paralelo, terminaron en el castillo de la duda. Por ello, es importante que usted reconozca, queridos hermanos, su condición. Usted y yo no estamos hechos, por favor, escuche lo que le digo. No estamos hechos para vivir carnalmente. ¿Entiende? Si usted es cristiano, usted no puede vivir carnalmente.
porque traerá consecuencias sobre su vida. Y una vez usted reconoce el error, vemos aquí en este texto, ellos claman y claman. El Señor responde. Pero a veces queremos que el Señor responda y nosotros no enfrentamos nuestra situación y nuestro problema delante de Él. Entonces estamos en un mayor engaño, hermanos, peor. No lo alcancé a predicar el domingo, pero en el contexto de la palabra, del milagro de la multiplicación de los peces y los panes, y la tormenta allí en medio de ese el mar de Galilea, fue cuando Jesús se les presenta caminando sobre las aguas, que el mismo Pedro y los demás gritan en desespero, pero él dice: si eres tú, Señor, manda que yo vaya. Y el Señor le da la orden: venga y camina. Y sabemos que Pedro caminó unos pasos, pero luego, ¿qué sucedió? Comenzó a hundirse. ¿Y qué fue el clamor de Pedro? Señor, me estoy ahogando, mándame la mano, Señor, ayúdame. Pero hay unos que quieren estar en el fondo del mar, hermanos, y desde allá clamar con toda esa agua por encima. Hay algunos que esperan eso, esperan oler a formol. Cuando usted y yo reconocemos nuestro pecado y clamamos, queridos hermanos, yo creo. La palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de todas nuestras maldades. Y Dios mandará palabra a ese corazón. Pero si no lo hacemos, se cierra esa puerta y no escuchamos entonces su voz. No escuchamos la situación en la cual nosotros nos encontramos. Ahora, ¿cómo era el pensamiento, la situación del momento? En el versículo 11 dice que vino el ángel de Jehová y se presenta a Gedeón. En el 12 dice que se le aparece y le dice a Gedeón: varón esforzado y valiente. Mire las circunstancias del pueblo, versículo 13. Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Si Dios estuviera con nosotros, no estaríamos tan llevados. Si fuera colombiano, hubiera quedado ahí en la palabra. No estaríamos tan mal. ¿Y dónde está todas sus maravillas? Todo lo que nos han dicho, todo lo que nos han contado. ¿Dónde está todo esto que está en Deuteronomios, en Éxodo, en Génesis, en Números y en Levíticos? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está ese Dios que abrió un mar? Eso es lo que está diciendo. No nos sacó Jehová de Egipto, ahora Jehová nos saque desamparado y nos ha entregado, en pocas palabras, nos ha vendido en mano de los madianitas. Señor, se olvida de mí. Muchos no han escuchado eso. Ya, como que la mano del Señor no está. Señor ya no quiere nada conmigo. Estamos abandonados. Y mirándolo, el ángel le dice: ven con esa tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Señor mío, ¿y con quién lo voy a salvar yo si soy el más pequeño de todos? Dios nos ha abandonado. Dios no está con nosotros. Ahora existe una serie de promesas y en el versículo 16 le dice: yo voy a estar contigo y tú los vencerás como un solo hombre. Es decir, voy a estar contigo. De cierta manera, Él
cree en la palabra de este hombre, lo ve como un profeta. Y trae entonces una ofrenda a él. Sabemos que en el momento que él dispone de la ofrenda sobre una piedra, lo toca con su vara, se enciende el fuego y en el humo desaparece el ángel, que era una teofanía, era la presencia del Señor en medio. Por eso él dice, ay, yo me voy a morir porque he visto al ángel de Jehová cara a cara. Por eso en el versículo 22 le dice, no tengas temor. Queridos hermanos, si usted y yo no confesamos aquellas raíces que nos han llevado a esos momentos de desesperación, nos estamos perdiendo de todo eso. Cuando el pueblo clamó, el Señor respondió. Entonces, ore a Dios, busque a Dios, sea honesto y transparente. Y las ligaduras, queridos hermanos, serán podridas, destruidas, deshechas por la misma santidad de su santo y precioso Espíritu en nuestras propias vidas. Ahora, segundo, ¿qué debemos hacer? Poner nuestra mirada en el Señor y no en aquellas cosas que son contra nosotros. Es decir, a veces vemos el gigante más grande y son las circunstancias las que nos rodean y no vemos la esperanza. Miremos el versículo 33 al 35. Dice la palabra que envió mensajeros por todo Manasés y ellos se juntaron. En el 36, Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo podré un vellón, y sabemos como diríamos, las señales que él pide. Nos dice la palabra que se juntó una gran multitud de sus valientes, alrededor de unos 30 algo, del cual 22,000, dice el Señor, son demasiados. Sácalos. Y al último que le dice, son muchos todavía, 10,000 es mucha gente. Y quedó con 300. A veces nosotros pensamos que es una tarea muy grande para una sola persona, que la situación es muy difícil. Les soy honesto, cuando yo veo mi nación, nuestra nación, me da una desesperanza y me desanimo. Pastor, usted, sí, hermanos, yo también sufro de eso. Cuando veo nuestra ciudad, me da tristeza y como que dice uno, sí valdrá la pena, Señor. A veces llego a unos momentos que digo, Señor, yo ya me quiero ir a estar contigo. Como Pablo, el morir es ganancia. Señor, uno aquí viendo maldades que matan a que le hacen daño a un bebé, que cogen los pobres animalitos y los destruyen, que le prenden candela en las colas a los gatos. ¿Qué es eso? Y el Señor, para ver eso, estamos acá. Para ver eso. Pero a veces mirar alrededor conlleva, queridos hermanos, a que perdamos nosotros el sentido de que la obra la hace Dios, no usted. La obra la hace
Dios y el poder viene de parte de Dios. Por eso es importante que usted toque trompeta. Bueno, aquí no vaya a hacerlo, queridos hermanos, sino lo que le digo es tocar por trompeta cuando Él lo hace, como en el versículo 34, y ese cuerno comienza. Ahora no es que signifique que la iglesia quiere tocar un cuerno para que haya el pacto del cuerno, que no faltará que muchos lo hagan. Es declarar realmente Dios quiere hacer algo conmigo y con nosotros. Cuando usted recibe la promesa de Dios, hermanos, es importante que usted sepa espiritualmente dónde se encuentra parado. Es importante decir a los demás: he tenido un encuentro con Dios. Su palabra ha llegado a mi vida, por lo cual yo confío en el Señor Jesucristo. Y enfoquémonos entonces en Él. Volvamos a poner nuestra mirada en Él. Y hay otra cosa que es importante. En tercer lugar, a Dios le gusta trabajar con, ojo, cada corazón. Con cada corazón. Ya les dije a ustedes que quedó un grupo de 300, ¿sí o no? Eran los que ellos necesitaban para hacer la batalla. Eso está en el 7:6. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano en su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con esos 300 es más que suficiente. Y el Señor realmente tuvo muchos discípulos, ¿cierto? Pero ¿cuántos fueron los que estableció para impactar? 12. 11 más Pablo, 12. No hay necesidad de unas multitudes, hermanos. Lo que es necesario son hombres que se disponen y son impactados por la palabra de Dios. Y esos pequeños personas, corazones, vida, producen grandes cambios. Por ejemplo, un misionero. ¿Cuánto no puede traer de cambios a una región? Cuando uno lee de los grandes misioneros a la China, los grandes misioneros en la India, los grandes misioneros en África, y que eran familias, 2, 3, 4. Es más, Estados Unidos, su prosperidad, aunque está económicamente desbalanceado y todo, ellos todavía están comiendo de la bendición de los que fundaron esa nación. Pero tarde o temprano la alcancía se va a agotar. Es importante, entonces, hermanos, que entendamos que Dios utiliza a corazones que sean dispuestos para cambiar lo que se está viviendo. Recordemos lo que sucedió. Él antes de la batalla se va con uno de sus compañeros y bajan hasta donde se encontraba el campamento de los madianitas. Y allá ellos se van ahí, me imagino, gateando, y escucharon a unos que estaban hablando allí. Y uno de estos hombres le dice al otro: he aquí, yo soñé un sueño, versículo 13, parte media. Venía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió, dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel.
Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento, aún los mismos enemigos. Dios lo había entregado. Versículo 15, entonces Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación y adoró. Y vuelto al campamento de Israel, entonces comienza él a decirle: ya está hecho, nos los ha entregado en nuestras manos. Pero tuvo comunión con Dios. Él adoptó a Dios. Cuando digo adoptó, no fue que lo tiene como hijo, sino que digo es que Él era su fuente, que Él era su estabilidad, que Él era su fortaleza. Ahora, queridos hermanos, sabemos que viene lo de la batalla y ellos lo vencen. Y aún el mismo pueblo le dice a él que sea el que los dirija, que él sea entonces el que los se haga en cierta manera que fuera como el rey de ellos. Pero Gedeón exclamó que no sería señor sobre ellos, ni su hijo, ni nadie más. Eso se encuentra en el 8:23. Dios le había dado la victoria, Dios había utilizado a Gedeón, pero Gedeón aprendió que cuando Dios nos saca de esos momentos de grande dificultad, debemos ser muy cautelosos, porque ahí viene otra tentación, y es que usted se lleve la gloria de Dios. Es que no, es que mire, no, lo que Dios hizo en su vida, pues ¿sabe qué? No, sé tú mi profeta, sé tú mi pastor, sé tú mi rey, en pocas palabras. Y este hombre dijo claramente: no seré señor. ¿Cómo? ¿Qué le ocurre? No seré señor de ustedes. No seré el que les ayude en ello. Y debemos aprender a manejar, queridos hermanos, una actitud humilde cuando Dios nos saque de todas esas pruebas que usted y yo vivimos. Por favor, no crea que fue usted. Dios lo usó simplemente. Pero si no manejamos eso en nuestras vidas, el desánimo va a ser como ese gigante de desesperación. Oiga, acábese, mátese. Es interesante, es interesante cómo quiere, como decía, desmembrar a los peregrinos de la tierra que van para la ciudad celestial. No se desanime. Un solo hombre puede hacer la diferencia. ¿Quiere creerme? Amén, ¿cierto? Acuérdese que estas cosas fueron escritas para que tengamos paciencia y consuelo, ¿cierto? Y podamos tener esperanza. Vaya a Ezequiel, capítulo 22. ¿Estamos? Perfecto. Versículo 30. 22, 30, ¿ok? Bueno, mire conmigo lo siguiente. Está hablando el Señor.
Y busqué entre ellos hombre que hiciere vallado y que se pusiere en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. ¿Y qué dice? Y no lo hallé. ¿Cuánto necesitaba? ¿Una multitud? Un hombre. Si usted lee sobre Sodoma y Gomorra, cuando el mismo Abraham clama, dice, si hubiere 5, Señor, ¿la destruirás? Ahí mismo está escrito. Cuando vemos sobre Pablo en el mismo naufragio, ninguno se perdió. ¿No lo vimos también con el mismo Jonás? Que cuando fue lanzado fue preservada la vida de los marineros en el cual él estaba. Jonás no nos muestra un solo hombre predicando en Nínive, aquí a 40 días Nínive va a ser destruida, y no fue destruida Nínive. Dios, queridos hermanos, no está buscando multitudes. Dios está buscando corazones de personas que puedan ser usadas a pesar de las circunstancias que se está viviendo. La palabra dice lo siguiente. Yo sé que ustedes apenas la lea van a saber de cuál versículo estoy nombrando. Porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesucristo, para que también la vida de Jesús se manifieste en vuestros cuerpos. Queridos hermanos, si usted está respirando, es porque hay esperanza. Busquémosle. Busquémosle. Que Dios nos regalará la llave como a cristiano. ¿Y cuál será esa llave, hermanos? Que usted entenderá. Y esa promesa que viene de la palabra del Señor a su propia vida, entonces abre usted esa puerta y las cosas se van despejando. Pero hay que buscar al Señor, al que maneja todo, al Dios todopoderoso y majestuoso. Pero si nosotros no caminamos en la verdad, entonces las tinieblas no van a dejarnos ver el camino. Es más, cuando cristiano y esperanzas se van por la falsa vía o el sendero extraviado, las aguas llegan a tanta altura que casi todos ellos se ahogan, pero borraron las huellas para poder devolverse. Por eso no podemos irnos ni a derecha ni a izquierda, hermanos. Es la puerta estrecha la que tenemos delante de nosotros. No negocie el evangelio. Seamos dependientes y transparentes con Dios. Si como a plata y a oro buscáramos al Señor, ¿sí? Si estoy pasando por un mal momento, hermanos, debo sacar más tiempo para estudiar la palabra y orar. Es lo lógico. Pero ¿qué hace la gran mayoría de la gente? Se separa
de la fuente que le puede transformar la vida. Pero quieren cambiarla. Es imposible. Si usted es carnal, lo puede lograr para la carne. Pero si usted es alguien para la vida eterna, se hace a la manera de Dios. No nos desanimemos. Sigamos adelante. Confiemos en aquel que si nos ha dado a Jesús, junto con Él nos dará todas las cosas que necesitamos. Todo. Confía en Jesús, hermanos. Aunque usted ahorita no vea el panorama tan claro, pero si usted y yo tenemos un encuentro muy estrecho con Él, hallaremos su promesa. Y esa promesa nos dirá: wow, hagámosle. El Señor ha entregado a los madianitas. Esta circunstancia que me tenía atrapado, agonizante, Dios ya la ha vencido. Y no estoy diciendo, no, es que ya la venció. No, este es de una relación, porque está trabajando nuestro carácter y sembrando su verdad. Tenemos la gran certeza, porque en la cruz del Calvario Él nos ha redimido y ha quitado ese enojo de Dios hacia nosotros. Él nos ha reconciliado. Tenemos entonces al más grande y mejor Padre de los cielos, los cuales los apóstoles veían al Dios soberano. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que llamó a sus discípulos amigos. Tenemos al Santo Espíritu de Dios, que nos guiará a toda verdad. Si usted y yo andamos en el Señor, queridos hermanos, cosecharemos de su presencia y de su bendición. Amén. A orar. Padre, gracias te damos en esta noche. Porque nuestra fe no es una fe basada en historias de fábulas, sino en verdad. Y te doy gracias porque tú nos has entregado la palabra para hablarnos, Señor.